Hola, soy Manuel Viñuelas. Nuestro canal origenturístico.com es el único canal donde los entrevistados son expertos y profesionales de éxito y triunfadores. Nuestro canal origenturístico.com va dirigido a estudiantes universitarios, profesionales del sector y otros muchos interesados. Hoy damos la bienvenida a nuestro amigo Carlos Larrea Crespo. Nos viene a hablar de turismo y de sus ocupaciones en Ecuador. Carlos Larrea es abogado por la Universidad de las Américas en Quito, Ecuador, máster de Derecho Internacional de la Empresa por la Universidad de Barcelona. Es socio y CEO de Ponce de León y Larrea Crespo, un famoso estudio de abogados en Ecuador. Gracias por ver el vídeo, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Manuel, qué gusto saludarte. Estoy encantado de acompañarte en este espacio y te saludo muy cariñosamente desde Cuenca, Ecuador, la ciudad de los Cuatro Ríos. Estoy muy contento de estar contigo esta mañana. Muchas gracias, igualmente. Bueno, empezamos directamente, entramos en materia. ¿Quién es Carlos Larrea Crespo? Bueno, yo soy un amante del turismo, un amante de mi país, del Ecuador, que considero una verdadera joya que tiene todavía muchísimo por explotar. Soy un padre de familia con dos bellos hijos, pequeñitos todavía, de 7 y 3 años. Eh, Soy un esposo también, soy un profesional, un abogado que le gusta mucho el derecho, le gusta mucho todo lo que tiene que ver con el mundo de la empresa y ese te podría decir que soy yo. Pues muy bien, Carlos. ¿Qué te hizo cambiar de la política a la empresa privada? Bueno, yo siempre estuve vinculado a la empresa privada y más tiempo he estado en la empresa privada que en la política y así fue como más o menos desde el 2008 hasta el 2017 fui parte de una multinacional de turismo que se llama Hoteles de Cameron, Ecuador. Yo fui su gerente legal aquí en el país y durante 12 años aproximadamente tuvimos la dicha de irla formando desde cero, ¿no es cierto? Una empresa que llegó a tener bueno, tiene hasta la actualidad más de 1.500 empleados en el país, que tiene 2 resorts de lujo en 2 partes del Ecuador, el uno en Punta Centinela y el otro en Mompiche, que además eran zonas poco exploradas, digamos, turísticamente hablando. Entonces fue muy interesante poder desarrollar junto con el proyecto hotelero, con el tema empresarial, también todo lo que tiene que ver con las comunidades aledañas. Y así fue como me vinculé también al mundo del turismo desde el punto de vista de ser abogado, ¿no es cierto? Luego, pues tuve la suerte de ser viceministro de turismo y con el turismo, lo digo desde la otra orilla, lo que significa el mundo del turismo, porque claro, lo había entendido siempre desde la orilla que implicaba el sector privado, pero nunca había estado vinculado al sector público. El momento en que uno se vincula con el sector público y tiene que tomar decisiones que son un poco más cruciales para el desarrollo de un pueblo, ¿no es cierto? Te das cuenta la importancia que puede tener también el conocimiento del otro lado, de la orilla privada. Entonces, yo siempre he visto a la industria del turismo como un río y de alguna manera el tener el conocimiento de las dos orillas, pues puede ser muy importante. Y luego otra vez, después de salir del Ministerio de Turismo, me he vuelto a vincular con la empresa privada. Ahora desde el despacho jurídico, pues asesoramos casi en exclusiva a empresas turísticas de toda índole, ¿no es cierto? Estamos hablando no solamente de hotelería, sino también de transporte terrestre turístico, de agencias de viajes, de las mismas aerolíneas. Ahora cada vez más las nuevas tecnologías, las tecnologías que están marcando, ¿no es cierto?, el ritmo del turismo, que ya no se entiende a una empresa turística si no tiene una gran parte de tecnología dentro de su ADN. Entonces ahora también estamos asesorando a múltiples empresas de diferentes partes del mundo en este tipo de contenidos también digitales, en lo que al desarrollo tecnológico se refiere, lógicamente ligado con el turismo. Magnífico, pues que prácticamente si has desarrollado todo tu tiempo tu labor, aún ese paréntesis ahí con el tema de la política y sobre todo lo que tú dices, que el turismo. Yo siempre digo que tenemos la gran suerte de trabajar en la industria de la felicidad. Tenemos mucha suerte de no trabajar en otros trabajos que
como yo entre amigos siempre digo, es un trabajo que es muy, muy agradecido y que, claro, pues ya sabes, requiere de una actualización constante, entre otras cosas porque, como bien sabes, la pandemia esta última nos ha dejado bien preparados. Yo no sé a cuántas miles de webinar he estado, en cuántas conexiones tampoco. Podría decirte que prácticamente empleado durante todo ese tiempo. Bueno, Carlos, ¿qué nos puedes contar del cargo que desempeñaste como viceministro de Turismo en Ecuador? Nos ha hecho ahí una pincelada, pero a ver, cuéntanos un poquito más con profundidad. Claro, bueno, Manuel, la verdad es que es un cargo precioso desde todo punto de vista, porque, como te decía hace un momento, a lo mejor tienes la posibilidad de ver el espectro completo de la operatividad turística y sus requerimientos, ¿no es cierto? Que son muchísimos, indudablemente son un país como el nuestro, como el Ecuador, tiene una cantidad de aristas en este mundo del turismo que tienen que ser atendidas, tienen que ser desarrolladas con urgencia. Pero lo que nosotros procuramos siempre fue el más bien buscar tener como tres ejes de acción, ¿no es cierto?, muy definidos, con el objetivo de que, claro, tienes muchas cosas que hacer, pero finalmente tienes también que tener unos hitos que son los que vas desarrollando durante toda tu gestión. Y lo que nosotros conseguimos, yo diría que así para ponerlo en sencillo, dos temas muy importantes. El primero, el haber abierto los cielos. Nosotros logramos, a través de un decreto ejecutivo del presidente de la República, logramos hacer la apertura de cielos, es decir, declarar al Ecuador como un país de cielos abiertos, que desde 1942, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, el Ecuador más bien estuvo con sus cielos cerrados y era cada vez que intentaba venir una aerolínea al Ecuador, había que superar una cantidad de obstáculos, sobre todo de derecho internacional, y con esta declaratoria de cielos abiertos, conseguimos que vengan más de 13 aerolíneas una tras otra. Entonces fue una cosa muy interesante. Y lo segundo, que podríamos decir también así como un hito importante, yo buscaba programas de desarrollo turístico para el Ecuador porque, claro, hay que saber la identidad y la problemática de cada país, ¿no es cierto? Nosotros no nos parecemos en el sentido del desarrollo con países como México, con países como España, como Francia, como Estados Unidos, que se podría decir que están en el primer mundo del desarrollo turístico. Nosotros tenemos, apenas estamos arrancando, diría que estamos en pañales todavía, pero hay que saber las maravillas que tiene el Ecuador, y el Ecuador tiene costa, sierra, Oriente y Amazonía, ¿no es cierto? Amazonía y Galápagos, mejor dicho, costa, sierra, Amazonía y Galápagos. Entonces son cuatro mundos en un país pequeñito, un país que te lo puedes recorrer fácilmente de norte a sur y de este a oeste en prácticamente un día. Y que claro, tomando un avión y llegando a las Islas Galápagos en 2 horas de vuelo, tienes el laboratorio más importante de la evolución histórica del mundo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eh, sabiendo lo que teníamos como país, lo que procuramos fue también buscar un programa de desarrollo. Y fuimos hacia México y en México encontramos uno que nos encantó, que se llama Pueblos Mágicos, que seguramente tú lo habrás revisado, lo habrás conocido. En México ahorita son 111 pueblos mágicos. En el Ecuador, lamentablemente, nosotros no alcanzamos a nombrar el primero, pero después la gente que nos siguió ya han nombrado cerca de 19 pueblos mágicos y entendiéndolo a este como un programa de desarrollo real del turismo, es decir, donde el Estado llega a una población que tiene un encanto particular, que tiene algo en específico que a lo mejor es diferente, peculiar, ¿no es cierto? Y lógicamente agradable hacia el turismo. Tú llegas a esa población y lo que tienes que hacer es darle todo lo que tiene es como Estado, también en recursos, también en promoción, en marketing, en desarrollo, en mejoramiento de calles, en mejoramiento de los sitios turísticos por donde camina la gente. Es decir, es un programa completo que lo que hace es justamente poner en valor las tradiciones, las culturas, todo lo que tiene a su alrededor ese pequeño espacio territorial, poner en valor también lo que significa la gente, ¿no es cierto? Lo que hace la gente para mostrarse al mundo. Aquí tenemos muchísima cultura en el sentido prehispánico, en el sentido de tradiciones, ¿no es cierto?, que están arraigadas
que son de todo tipo, muy parecidas en gran medida también a lo que hay allá, Manuel, pero es poner en valor justamente cada cosa que le hace peculiar y que le puede en este momento dar una experiencia diferente al turista. Entonces, estos dos temas, yo diría cielos abiertos y pueblos mágicos, yo los catalogaría como dos de los principales hitos de la gestión. Y que claro, que lo lindo es que a pesar de que uno salga, porque aquí tiene que también hablarse de la institucionalidad, ¿no es cierto? No de solamente las personas. A pesar de que uno ya no esté en el sector público o que ya haya pasado tu tiempo de servir en ese cargo en específico, pues quedan estos proyectos institucionalizados que lo que hacen es, lógicamente, también darte la posibilidad de que el país de cuando en cuando vaya mejorando su desarrollo. Exacto, pues mira, Carlos, sí es verdad, primero hay que empezar la casa desde los cimientos hacia el tejado, no muchas veces como muchos lugares, como tú bien sabes, empiezan la casa por el tejado, que es una expresión muy española para definir que hay que empezar haciendo desde el principio, no desde el final. Sí es verdad que Ecuador tiene un potencial importante que acabas de desgranar y que merece la pena ir a visitar tu país. Únicamente, como tú bien sabes, el gran problema es de llegar, que la información llegue. Es muy difícil, sabemos que es muy difícil y por eso intentamos desde mi modestísimo puesto llegar a la gente con el mensaje este tuyo y de otros compatriotas tuyos que ya y quedan por entrevistar. Sí es verdad que es bastante difícil, como te decía, llegar a que todo el mundo lo vea, pero eso con paciencia y con responsabilidad, como tú sabes, pues se llega y eso nos alegraría muchísimo que Ecuador también tuviese la posibilidad de mostrar su belleza. En cuarta pregunta que quería hacerte, ¿qué nos puedes contar de la declaratoria de turismo de la Organización de Estados Americanos? Es una maravillosa pregunta, Manuel. Y te cuento de dónde, un poquito la historia de esta, Sí, así muy claro, por supuesto. brevemente. Eh, pero tú sabes lo que es Airbnb, ¿no es cierto? Airbnb, HomeAway y estas plataformas que llevan ya pues buen rato en Latinoamérica y en el mundo haciendo su trabajo, que es conseguir casas y lógicamente desarrollando su negocio. Eh, Fue interesante, justamente había esta reunión en Washington de la Organización de Estados Americanos y era una reunión muy protocolaria, te podría decir yo, una reunión en la que generalmente estas reuniones suelen hacer así, los reuniones internacionales en las que uno va y cada uno hace una pequeña exposición de motivos y de ahí para adelante no pasa mayor cosa, ¿no es cierto? O sea, es lamentable, pero es muy formal, muy político, pero muy poco práctico, ¿no es cierto? Ya en la realidad de los hechos, lo que uno puede hacer a través de esos espacios. Eh, Nosotros fuimos con una propuesta muy interesante, que era realizar una negociación con estas plataformas internacionales de turismo, ¿no es cierto? Se les puede llamar también, para que de alguna manera colaboren con la gestión de cada uno de los países. Y es interesante porque cada uno tiene su propia escala, Manuel. Y cuando tú vas como España, a lo mejor como español, a hablar con una plataforma de estas, eh, pues puedes tener mejores resultados, ¿no es cierto? Pero cuando eres un país pequeño como el Ecuador y vas a hablar con ellos, porque nosotros lo que queríamos es que regularizar de alguna manera, esto no es sobreformalizar, es simplemente que ellos actúen como una especie de agente de retención y que se pague un pequeño impuesto, es decir, no, eso es lo lógico, ¿no es cierto? Uno, al país al que uno va tiene que pagar un pequeño impuesto por ejercer sus actividades. Pero también sabemos que la sociedad civil, que es la que está atrás de los sistemas como estos, es muy complicado que los paguen. Es decir, no puedes ir de casa en casa, de abuelita en abuelita, de esquina en esquina pidiendo que te pague el valor por haber ejercido esa actividad. Entonces, la propuesta que en particular hice en esa reunión de la Organización de Estados Americanos, que fue muy bien recibida, es que hagamos una negociación en conjunto como Estados americanos, no solamente Ecuador, sino cada uno de los países que conforman la organización, para hacer una negociación directa con empresas, que al principio le sonaba
muy raro, ¿no es cierto? Pero después lo entendieron, porque una cosa es negociar como bloque y otra cosa es negociar también solo. Entonces, el momento en que empezamos este discurso de negociemos con las plataformas en el buen sentido. Esto no se trata de que se vayan, esto no se trata de maltratarles, de cobrarles más impuestos de lo que pagan ya actualmente en otros lugares. Es simplemente que paguen algo por el servicio que están brindando en este país y en cada uno de los países que componen la Organización de Estados Americanos. Y finalmente hubo una declaratoria de la Organización de Estados Americanos aceptando la propuesta que hicimos nosotros. Y lamentablemente ya en la práctica eso no se llegó a hacer exactamente como nosotros nos hubiera gustado, porque básicamente los países más grandes prefirieron no adherirse a esa declaratoria. Pero es interesantísimo como también uno, bueno, para eso está, ¿no es cierto? Para proponer cosas en este tipo de foros. Claro, después ya pueden pasar muchas cosas, pero claro, ahí los Estados Unidos, por ejemplo, no se adhirió a la declaratoria porque ellos tenían, pues, lógicamente su propia negociación con estas empresas y finalmente no se concretó en la práctica. Pero bueno, es una anécdota muy bonita que queda de algo que se intentó hacer, que creo que es una buena idea. Y creo que habría que insistir en esa idea como gobiernos, porque si no, simplemente voy a usar una frase muy ecuatoriana, es imposible negociar, no te paran bola, porque es un país muy pequeño, ¿no es cierto? Y solamente les interesa negociar con los países más grandes. Y para eso son las organizaciones internacionales, para justamente dar soporte y apoyo en los diferentes temas que los países requieran frente a cualquier situación que se les presente. Así que por ahí va la cosa, mi querido Manuel, por ahí fue y fue muy interesante como te lo acabo de comentar. Pues la verdad es que sí, todo lo que se haga en beneficio de la mejora de tu país, pues siempre es muy gratificante. Ya sabes que no se consigue todo lo que uno pretende y simplemente hay veces que incluso sin hacer nada también te viene. Ya sabes que el mundo del turismo es muy complicado y muy fácil a la vez, pero todo lo contrario, ¿no? Como se suele decir, pero Sí, sí sí. es verdad con constancia y con un seguimiento constante. Te digo, llevo muchos años en esto. Te podría decir que cuando en mis inicios, pues imagínate, ¿no? Intentar llevar el nombre de mi ciudad, que es donde vivo y por la que trabajo, prácticamente en aquellos tiempos no quiero decir que te escuchaban, no te escuchaban, pero sí es verdad que ya después, evidentemente, cuando España es una potencia mundial en el mundo turístico, pues lógicamente, pues sí se comprende ahora todo aquel porqué. Sin embargo, como tú bien sabes, todo ha cambiado profundamente, las plataformas, las OTAs, los turoperadores que siguen ahí, pero hoy en día ya sabes cómo son estas cosas, hay que conseguir sobre todo los vuelos directos, que eso es muy importante. Date cuenta que ya a tu edad, que todavía no peinas canas, pues lógicamente está el deseo de la inmediatez, ¿no? Inmediatamente necesito esto. Ya sabes, descolgamos el teléfono, llamamos, quiero un libro y quieres que cuando cuelgues, pues ya el libro esté en la puerta, con el mensajero que te ha traído el libro, ¿no? Como bien sabes, esas plataformas tan potentes que hay por el mundo, ¿no? Entonces, paciencia, perseverancia y adelante, que sale todo. ¿Qué le dirías a los jóvenes que te están viendo para emprender mejor? ¿Tú que eres un emprendedor nato? Bueno, Manuel, la verdad es que hacer un poco eco lo que tú decías hace un momento respecto que la perseverancia consigue todo. Te decía que la verdad, ahora la tecnología que está tan ligada con la juventud, con con los nuevos emprendimientos, uno ve que la tecnología hace parte fundamental del turismo y que ya no somos iguales a como éramos, como se hacía la industria hace 20 años, menos hace 50 o menos hace 100 años, y que tampoco somos iguales a lo que pasaba hace 10. Es decir, hay una evolución constante. En general, Se ha vuelto a cortar.
Bueno, Carlos, ¿qué le dirías a los jóvenes que nos están viendo para emprender mejor? Tú que eres un emprendedor nato y joven. Que hay que perseverar y no creer que todo está hecho. En el mundo de la tecnología, nosotros vamos viendo como hay unas distancias gigantescas de lo que vivíamos hace 100 años, 50, 40, 30 y lo que vivimos ahora. Hay que pensar que el mundo está evolucionando y que sigue evolucionando constantemente, es decir, no hay una para y la tecnología nos está ayudando a hacer un turismo totalmente diferente, a poder tener una idea mucho más clara de lo que significan las ciudades, los destinos, las experiencias que uno puede vivir en cada uno de ellos. Estamos, Manuel, porque veo que estamos medio cortados o estamos bien. Yo te... Bueno, ahora te has quedado Hola, hola, hola. congelado. Bueno, Carlos, ¿qué le dirías a los jóvenes que nos están viendo para emprender mejor? Tú que eres un emprendedor nato. Bueno, Manuel, yo lo que les diría es que hay que perseverar, hay que crear nuevas cosas, hay que tener claro que el mundo está en una constante evolución en la industria del turismo y en todas las industrias y que finalmente no tenemos que dar por sentado aquello que conocemos como la realidad actual del turismo y que se puede innovar en una serie, en un número infinito de temas, ¿no es cierto? Tanto en el servicio cuanto en el antes, durante y el después, en la experiencia, que es lo que estamos ahora, hemos venido hablando durante muchos años de que efectivamente esto iba a suceder y que la gente iba a buscar cada vez más de experiencias, más allá de todo, ¿no es cierto? Más allá del simple colchón del hotel, más allá de la simple habitación del hotel, la gente está buscando lo que le haga sentir vivo. Y yo creo que de alguna manera también la pandemia ha colaborado en esa sensación, ¿no es cierto? De todos tenemos esta idea a ratos hasta desmesurada de tengo que salir, tengo que vivir, tengo que experimentar, porque a lo mejor estuve un año, casi dos, dependiendo en qué parte del mundo estuviste, encerrado, sin mayor contacto con la familia, sin poder disfrutar a tus padres, sin poder disfrutar a tus hermanos, a la gente, a tus amigos. Entonces esto da también una nueva perspectiva de que en este momento todo lo que implique que la gente pueda disfrutar de la naturaleza, del contacto con las tradiciones, con las culturas, la comida, ¿no es cierto?, que cada vez se vuelve más importante en cualquier viaje, el saborear diferentes culturas desde la A a la Z, de la mano de la tecnología, es lo que se viene y es lo que yo creo que en este momento deberíamos como poner todos el ojo, ¿no es cierto? Porque va a ir sucediendo cada vez de mayor forma. Y que los negocios no son sencillos, no son para débiles, los negocios son para valientes, que uno tiene que necesariamente empezar su negocio con una idea y lógicamente lucharla hasta el final, sin dar el brazo a torcer, sin defraudarse, porque claro, siempre hay muchas dificultades y si uno no sabe o no tiene la templanza para poder superarlas, pues es complejo y a la primera puedes salir corriendo. Entonces, el consejo es ese, es también en el mundo de la inmediatez en el que vivimos, que tú lo comentabas, la juventud de ratos como que se puede sentir defraudada muy fácilmente. Y hay que saber que no hay negocio fácil. Ninguno ha tenido, no, yo le escuchaba a Elon Musk el otro día y él también decía una cosa parecida. Si, si la gente cree que va a tener buenos años empezando un negocio inmediatamente, pues está equivocada. Esto es de perseverar y de insistir con todas las fuerzas y lógicamente con toda la creatividad, porque tampoco hay que ser empecinados en el sentido de, si ya te das cuenta de que ese no es el camino, pues vas a tomar un camino alterno y vas a seguir el camino, pero no vas a salirte del camino porque tienes cualquier adversidad. Así que por ahí va, Manuel, esa sería mi pequeña sugerencia. Pues la verdad que lleva muchísima razón. Ya sabes que en América dice, si te caes 4 veces, levántate 5. O sea que, y además da la casualidad que prefieren aceptar, las grandes empresas prefieren aceptar a una persona que haya reincidido en la empresa, es que se haya caído bastantes veces, ¿no? Porque eso les da la sabiduría
y por supuesto la experiencia, ¿no? Que eso es lo que buscamos realmente todos, ¿no? Bueno, quería preguntarte también, ¿en qué último proyecto estás trabajando? Bueno, sabes que ahora estoy metido de cabeza en un proyecto precioso que se llama Rotamundos. Rotamundos es una cadena mexicana que ha empezado hace muy poquito, tiene apenas 2 años, es una empresa de tecnología 100%, es algo justamente de lo que estábamos comentando. Y Rotamundos, que te invito a que la revises. Yo represento a esta compañía en el Ecuador actualmente, con el estudio jurídico, y estamos viendo cómo cada vez tiene más adeptos, en el sentido de que vamos cosechando hoteles en diferentes partes del Ecuador. Ahorita estábamos ya con cerca de 500 habitaciones en todo el país, que es un número importante para el poco tiempo que llevamos. Y poco a poco estamos sintiendo cómo cada vez hay más hoteleros en diferentes partes del país que quieren entrar a este nuevo concepto, que es un concepto también diferente. Fíjate, es una OTA con una variable, porque no es una OTA simplemente como las que conocemos, como Expedia, Booking o las otras, sino que tiene un concepto más de cadena hotelera, ¿no es cierto? En la que la idea es no tanto unificar los colchones, no es unificar el tipo de sábana que utilizas el momento de dormir, sino más bien unificar la experiencia, el sentimiento que va a tener el huésped cada vez que llega a uno de estos destinos o a uno de estos hoteles. En eso estamos muy contentos de pertenecer a este proyecto y consideramos que además también es un modelo de desarrollo porque le permite, es de llegar a los hoteleros y al sector del turismo menos privilegiado. Es decir, no es llegar a las grandes cadenas hoteleras, sino más bien lo contrario, al pequeño emprendedor, el pequeño hotelero que tiene a lo mejor un hotel muy chiquitito en la costa frente al mar con un chiringuito de 4 o 5 cuartos o en la montaña, ¿no es cierto? En la parte alta de la montaña, que antes era un refugio para la gente que caminaba por ahí, que se convirtió en un hotel, o en la selva ecuatoriana, que hay muchísimos lugares fantásticos cercanos a lagunas, a ríos, donde tienes naturaleza circundante por borbotones y que puedes salir caminando y encontrarte a lo mejor con un oso, con un jaguar, con cosas de ese estilo a nada o ver venados, ese tipo de cosas. Y creo que eso es parte también de lo que hablábamos hace un momento en la pregunta anterior. Y creo que va a tener éxito y está teniendo éxito. Fíjate que siendo un emprendimiento pequeño, actualmente ya es la cadena hotelera más grande de México en apenas 2 años. Ha revolucionado por completo por número de habitaciones. Ha revolucionado por completo la forma de la cadena hotelera, ¿no es cierto? Como estaba conceptualizada en un pasado y hace 60, 50 años. En eso andamos, Manuel, y aparte de eso, pues lógicamente, que es algo que yo llevo en mi ADN absolutamente y que me encanta, que es la asesoría jurídica a la empresa, para que las empresas internacionales puedan llegar al Ecuador y tenerla fácil, porque sí hay que decirlo, muchas veces el llegar a un país foráneo, un país lejano, puede ser lleno de complicaciones y en eso nos hemos especializado mucho nosotros, en dar un servicio que realmente le complemente a la cadena hotelera, a la aerolínea, al servicio de transporte terrestre, al que sea, o cualquier empresa en general, no solamente el sector turístico, en que la tengan más fácil, ¿no? Que la tengan más fácil, que sea un poco más sencillo, ya con el conocimiento que nosotros tenemos de la realidad y la idiosincrasia ecuatoriana, que la tengan más sencillo. Y como parte de esta idea también, en algún momento, eh, yo escribí un pequeño libro, que es un manual, ¿no es cierto? Es un manual de cómo hacer negocios turísticos en el Ecuador, que tiene justamente esta perspectiva de hagámosle sencilla la cosa a cualquiera que quiera venir a invertir en el país y que no se llene de complicaciones o problemas, sino que más bien podamos poner sobre la mesa las soluciones a cada uno de esos posibles problemas. Magnífico, muy bien. Me gusta esa idea. Después, lógicamente, hablaremos sobre este tema cuando nos quedemos un poquito más tranquilos. Quería hacerte, ¿qué tendría cualquier persona que nos esté viendo, cómo puede contactar con vosotros? ¿Tienes una página web, un correo electrónico?
un teléfono. Sí, sí, claro. El teléfono mío, que bueno, marcándolo desde cualquier parte del mundo, es 593-991-460-632. Lógicamente en redes sociales, me encuentran en Instagram, en Twitter, en Facebook como Carlos Larrea Crespo, y ahí estamos a un mensaje de distancia. Muy bien, magnífico, estupendo. Bueno, y ya para terminar, ¿quieres añadir algo, querido Carlos? Manuel, simplemente agradecerte por la entrevista, he estado muy contento de participar en ella. Eh, yo decirles a todos los que nos escuchen y nos vean que, como decía de inicio, el Ecuador es un país maravilloso, que creo que se merece mejor suerte y la va a tener muy prontito. Vamos a ir viendo cómo se van dando las cosas acá, de a pocos, ¿no es cierto? También con paciencia, pero este es un país que en este momento está pasando por una importantísima coyuntura política, porque hemos salido de la izquierda que ha estado en el país durante los últimos 14, 15 años, y ahora estamos en un gobierno absolutamente de derecha que está impulsando mucho el desarrollo empresarial, el desarrollo del Ecuador desde el punto de vista económico, y creo que es una gran transición para el Ecuador, va a ser un gran gobierno, estamos todos confiados de que sea así, que se nota que hay apertura de puertas para las nuevas inversiones, que están llegando cosas importantes desde el punto de vista normativo también para facilitar a los emprendimientos, facilitar a las empresas, facilitar al mundo del comercio. Entonces, decirles que el Ecuador es un país que tiene todo lo bueno se puede encontrar aquí, y hacerles una invitación a todos los que nos escuchen y que nos vean, no solamente para recorrerlo, sino pensar en el Ecuador como un gran destino de inversiones, un gran lugar donde se puede hacer negocios muy rentables y muy fructíferos. Solamente por un detalle, que lo dejo ahí sobre el tapete. El Ecuador es uno de los poquísimos países, lógicamente sin contar con Estados Unidos, dolarizado, y eso te da una tranquilidad, ¿no es cierto?, en el largo plazo respecto a las inversiones que uno puede hacer. Porque sí tiene un problema los países vecinos respecto a la moneda, ¿no es cierto? Que hay una devaluación de la moneda y eso puede complicar cualquier valor que tú hayas puesto para hacer una inversión de cualquier tipo, ¿no es cierto? En el Ecuador tienen una estabilidad fantástica en el tema económico, porque el dólar te da esa tranquilidad. Es como hacer negocios en Estados Unidos por la moneda, pero latinoamericanizado y con muchas facilidades. Así que eso que sería, querido Manuel. Pues muy bien, muchas gracias, Carlos Larrea Crespo. Nos ha hablado de turismo y de las ocupaciones en Ecuador, como habéis visto, un apasionado de su país. Le felicito porque la verdad que es un país precioso. Bueno, gracias por ver a todos el vídeo. Aseguraos de darle a me gusta y coméntame si queréis que entreviste a alguien. Bueno, muchas gracias, Carlos. Un abrazo desde España. Un abrazo muy cariñoso, Manuel. Que todo vaya muy bien por allá. Gracias igualmente. Chao.